En este video vamos a hablar un poquito de los trazos, aunque es un tema que vamos a tratar por todo el curso, pero bueno, es interesante porque como vimos el video del difuminado, los trazos también es como la otra parte de nuestra obra al pastel. Es más, los trazos lineales, por ejemplo, es lo que le dan vida a la obra generalmente porque es el dibujo, es la forma en que nosotros mostramos nuestro repertorio de trazos. Entonces es importante practicarlos y poder encontrar nuestras propias formas de hacer marcas en la hoja, sean lineales o laterales. Entonces los trazos laterales simplemente, como vimos antes en el video de difuminado, se trata de hacer marcas con el lado de la barra. Generalmente vamos a tener que en una hoja auxiliar sacrificar un poquito del pigmento de la barra para poder hacerla un poquito más plana, si queremos que sea homogéneo el trazo. Si no, directamente empezamos con la barra de costado y se va aplanando a medida que la vamos deslizando sobre la hoja. Pero siempre es bueno, si queremos una mancha homogénea, ir aplanándola un poquito más. Luego, bueno, también depende el tamaño en que cortemos la barra de pastel. Vamos a tener manchas, trazos paralelos más o menos amplios. Es una forma muy buena de cubrir la hoja de papel. Por ejemplo, cuando tenemos grandes extensiones a pintar como un cielo o un campo, los trazos laterales son ideales. También, bueno, lateralmente con barras muy pequeñas se pueden conseguir muchas marcas diferentes. Lo mismo el lateral, pero en forma vertical, nos ayuda a hacer líneas también, aunque el trazo que resulta es lineal, de todas formas es un trazo lateral porque usamos el costado de la barra para lograrlo. También, bueno, en el caso de los fundidos, como vimos, sería como una especie de base que se puede hacer con estas barras laterales. Inclusive se puede hacer superposiciones sobre fundidos, se pueden hacer trazos laterales que se pueden dejar sin fundir. Entonces se hace una mezcla óptica de color porque, como pueden ver, puedo observar tanto el verde como el rosado. Y lo que me da también paso para mostrarles otra técnica que es muy interesante y que es la técnica de veladuras, que también se puede hacer con el pastel, porque por ejemplo si tengo marcas o dibujos anteriores subyacentes, puedo con una presión muy liviana hacer trazos paralelos que sean muy transparentes. Entonces se genera una veladura como si fuera en otra técnica un velo transparente de color, de pintura, que deja traslucir la pintura o las marcas o las formas inferiores. Entonces eso también es muy importante. Y luego lo que tienen que hacer es practicar todo tipo de marcas personales, porque bueno, los trazos lineales también no tienen por qué ser paralelos, siempre pueden ser muy creativos. Tienen que experimentar todo tipo de formas de colocar las barras en la hoja y de poder hacer estos trazados laterales. También, bueno, se puede utilizar la barra en forma lateral para aclarar un color con la misma idea de la veladura. Por ejemplo, ahora un color que se note más. Entonces puedo ir superponiendo colores claros sin hacer un fundido, porque lo hago con la idea de poder modificar un color, de poder aclararlo, por ejemplo. Entonces todo este tipo de trazos sería bueno que los practiquen. Colocar el color en la hoja, hacer superposiciones también de diferentes colores. Recuerden que en medida en que no saturamos el grano del papel, podemos ir haciendo diferentes aportaciones de color. No así una vez que lo saturamos, pero siempre que la presión es ligera, entonces puedo ir superponiendo diferentes capas de color.
Y algo también interesante que recuerden practicar es el tema de la presión de la barra sobre la hoja, porque entonces voy a lograr más o menos intensidad de color. Entonces esa es una forma de empiecen, por ejemplo, haciendo presión, luego vayan levantando la barra lentamente, o empiecen con la presión bien liviana y luego la van intensificando. Todas estas formas de utilizar el pastel los va a ayudar luego para poder hacer marcas más interesantes cuando estén realizando la obra. Entonces simplemente se trata de tomar hojas un poquito más económicas y algunos pasteles e ir probando todo lo que sería el juego de trazos laterales para ir probando diferentes formas entonces de colocar el color. Y con respecto a los trazos lineales, que son los más importantes también, es importante hacer todo tipo de garabatos sobre las hojas, porque eso nos ayuda a tomar confianza con la barra de pastel y saber qué resultados podemos obtener según de qué forma la podemos tomar, porque la podemos tomar suavemente, por ejemplo, haciendo marcas en este sentido, verticales, o también podemos tomarla de esta forma, más de la punta para hacer marcas con más carga de color. Luego, bueno, también se pueden utilizar los bordes para hacer líneas mucho más finitas, y también depende la presión que ejerzo, pueden ser más claras o más oscuras, más anchas, más angostas, y también cuenta mucho la textura de la hoja, porque en este caso la textura no es muy saliente, entonces no tiene gran cantidad de textura, lo que funciona mejor para cuando hacemos obras con mucha carga lineal. Entonces hay que tener en cuenta, si vamos a utilizar mucho las líneas, podemos elegir hojas que la textura no sea tan pronunciada, como por ejemplo el papel Ingres, que es muy bueno. Luego tenemos que ensayar todo tipo de marcas, porque generalmente muchas veces podemos pintar de esta forma, por ejemplo, solamente usando la línea. Y acá se van a acordar que al que le gustaba hacer mucho estas líneas y dejarlas tal cual era Degas, por ejemplo, en los vestidos de las bailarinas. Luego es muy importante también practicar el grosor de las líneas. Entonces algo que pueden hacer, que es una práctica de dibujo, pero es muy buena, porque cuanto más practiquen este tipo de línea, más interesante van a lograr que sea su línea, porque la línea homogénea no es la más interesante, sino la que tiene gradaciones, que sea de valor, que puede ser líneas más claras o más oscuras, y también de grosor. Entonces para el grosor pueden practicar esto sin levantar el pastel, hacer partes más anchas, más angostitas, menos presión, más presión. Inclusive lo pueden hacer en círculo. Esto los va a ayudar mucho para hacer dibujos más expresivos, donde la línea de diferente grosor hace mucho más interesante la obra también. Luego también, bueno, se usa el trazo de muchas formas diferentes. Por ejemplo, en rejilla, que también es otro elemento de dibujo, no es lo mismo. Si dejo estas marcas así en un lugar de la obra, podría quizás pintar de esta forma, y puedo ir intensificando, oscureciendo el color por medio de hacer cada vez más líneas. Pueden ver que voy cubriendo cada vez más la hoja, entonces tengo más carga de pigmento y se va oscureciendo el color. Esto mismo también lo puedo matizar con otros colores, entonces se generan mezclas ópticas.
Generalmente a este tema de tramas cruzadas, de líneas cruzadas, se les dice trama, o también rejilla, emplumado, enrejado inclusive, y también no tienen por qué ser rectas, pueden ser tranquilamente de todo estilo que a ustedes se les ocurra. También, por ejemplo, pueden practicar las mezclas de color con diferentes colores, ir superponiendo unas líneas a otras. También, por supuesto, que se puede hacer todo esto sobre fundido, siempre cuidando de no saturar la hoja o de hacer un fundido y colocar una base de fijador. Entonces luego sí podríamos intervenir arriba con las mismas líneas. También, por supuesto, se puede hacer todo tipo de formas para hacer estas mezclas ópticas. Y con respecto a las mezclas ópticas, hay que tener también conocimiento de la teoría del color, por supuesto, porque de otra forma podría estar haciendo una mezcla que creo que está bien, pero de lejos me podrían dar colores neutrales o agrisados, porque por ejemplo, en este caso estoy colocando naranja y verde. Entonces puedo pensar que el naranja va a ser bastante vivo y el verde también, bastante saturados en realidad. Entonces pienso que están bien, pero como el observador los va a ver desde cierta distancia, entonces en la mezcla óptica que el observador va a ir realizando, va a haber una mezcla entre naranja y verde a la distancia. Y sabemos que naranja y verde es marrón. Entonces quizás yo pienso que está mirando un bonito enrejado, verde saturado y naranja saturado quizás, y sin embargo desde lejos se ve un marrón. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta estudiando la teoría del color, porque en el pastel permanecen visibles las capas inferiores también, a no ser por supuesto que sature completamente el color, o que haga cargas como empaste, por ejemplo. Si hago empaste, entonces sí, el pastel es completamente opaco, puede cubrir tanto el claro sobre oscuro como oscuro sobre claro. Entonces por eso me permite hacer tantas técnicas diferentes y hacer tantas correcciones. Pero cuando hago este tipo de mezclas ópticas, tengo que pensar qué colores están interviniendo en la mezcla óptica y qué tipo de color se va a generar a la distancia. Y también, por supuesto, tengo que tener en cuenta el color de la hoja siempre. Pero bueno, básicamente los trazos, lo más importante que pueden practicar es tomar hojas de las económicas. Puede ser, por ejemplo, ahí prácticamente la hoja de embalaje. Y entonces con algunos pasteles practiquen sobre todo la intensidad de colocar el pastel de una forma con bastante presión y sin presionar tanto. También pueden ir dando vuelta la barrita de pastel ligeramente para obtener gradaciones de línea. Eso es importante que lo practiquen. Y luego sí, todo tipo de marcas que a ustedes se les puede ocurrir, porque también otra forma de pintar una superficie puede ser el punteado, que viene de la técnica del puntillismo también. Entonces hacemos un punteado y la vamos interviniendo con varios colores. Esta también genera una mezcla óptica y vale todo lo que hablamos de la teoría del color anteriormente también. Pero es una manera también que van a ver en las obras de Degas, donde pintaba, por ejemplo, algunos lugares donde tenía alfombras o cortinas. Y también prueben hacer garabatos más expresivos para perderle el miedo, todos los garabatos que a ustedes se les ocurra. Porque acuérdense, por ejemplo, recuerdo ahora en este momento una obra de Degas que me acuerdo que tenía un cortinado de un color muy oscuro
y luego encima él había hecho todo este tipo de garabatos así sin sentido, pero se veía perfectamente como un decorado o como si fuera un estampado de la tela del cortinado. Es genial esa obra. Así que los animo a que practiquen tanto los fundidos que vimos en el video anterior como las diferentes formas que a ustedes se les ocurra de hacer garabatos sobre el papel, y prueben de tomar la barra de diferente forma, de tomarla suelta, sin hacer mucha presión sobre ella, y también de tomarla con fuerza, acercándonos hacia el papel, la barra lateral y la barra de punta. Todo eso los va a recompensar bastante la práctica que hagan, porque van a adquirir confianza en lo que tiene que ver con la línea y la presión sobre el papel, y van a poder encontrar trazos característicos que sean suyos, y eso va a contribuir a hacer de la identidad de la obra de cada uno, porque luego se nota, inclusive se puede llegar a saber si una determinada obra es de un pintor en particular, también por los trazos gráficos que utiliza en su obra, porque después son recurrentes. Así que bueno, entonces practiquen mucho y nos encontramos en próximos videos para seguir con esta técnica maravillosa.